Reciban un saludo muy afectuoso en esta oportunidad y continuando con este ciclo de clases. Corresponde hablar en esta oportunidad acerca de la segunda semana del desarrollo. Y en la segunda semana del desarrollo hay que tomar en cuenta que se van a desarrollar cierto tipo de elementos que van a complementar al desarrollo del embrión y al desarrollo propio mismo del proceso de la implantación. Hay que tomar en cuenta también que en esta segunda semana del desarrollo el blastocisto humano se va a introducir o se ha introducido firmemente y de forma completa en el endometrio. Al mismo tiempo, en esta segunda semana del desarrollo, se van a desarrollar el saco vitelino, el pedículo de fijación y el corium. Estas estructuras que van a contribuir enormemente al proceso mismo de implantación y al proceso mismo de desarrollo del nuevo ser. Entonces, en esta segunda semana del desarrollo, es la etapa donde el blastocisto va a introducirse por completo en la mucosa endometrial y a partir de ello va a empezar una serie de transformaciones producto mismo de esta implantación y el desarrollo mismo de todas las estructuras que van a coadyuvar en el proceso de desarrollo del nuevo ser. Por eso es que las invito a que podamos seguir este proceso del desarrollo que abarca la segunda semana. En esta oportunidad vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a hablar sobre las diferentes transformaciones que ya lo vamos a ir describiendo en el 8º día del desarrollo, 9º día del desarrollo, 10º día del desarrollo, 11º día del desarrollo, 12º día del desarrollo, 13º y 14º. Al mismo tiempo, en esta segunda semana del desarrollo, vamos a analizar, vamos a hablar los aspectos muy importantes como son la compatibilidad inmunológica entre el embrión y la madre, la nutrición del embrión durante esta segunda semana del desarrollo y las patologías más frecuentes que se van a presentar o se van a hacer evidente en esta segunda semana del desarrollo. Vuelvo a reiterar que la segunda semana del desarrollo fundamentalmente se caracteriza porque va a concluir ese proceso de implantación del blastocisto en la mucosa endometrial. Hay que tomar en cuenta que el blastocisto, una vez que ha llegado al extremo superior del útero, inicia su proceso de implantación. Ese proceso de implantación, como hemos observado en la primera clase, inicia cuando va a ir a nivel de la mucosa endometrial, del endometrio propiamente, y va a producirse o va a empezar el proceso de implantación. Y ese proceso de implantación, como ustedes han estudiado, han visto, han revisado la literatura, va a coadyuvar al proceso mismo del desarrollo y el mismo proceso mismo de implantación va a llevar a una serie de transformaciones. Y estas transformaciones a nivel de la mucosa endometrial son importantes. ¿Por qué? Porque va a originar en primera instancia que este blastocisto pueda introducirse adecuada y correctamente en la mucosa endometrial y a partir de ello poder desarrollar cierto tipo de estructuras que fundamentalmente van a contribuir al desarrollo del embrión en general.
estaríamos ahora hablando sobre la segunda semana del desarrollo, y en la segunda semana del desarrollo, como están ustedes observando en la gráfica, concluye ese proceso de implantación a nivel de la mucosa del endometrio. Simplemente para recordarles, esta mucosa del endometrio va a tener 3 capas importantes dentro de la conformación misma del endometrio, y esas 3 capas son la capa basal, la capa esponjosa y la capa compacta, ¿no? Entonces esta mucosa endometrial tiene que estar en una determinada fase para que se produzca el proceso de la implantación y concluya con la introducción total del blastocisto a nivel de la mucosa endometrial. La segunda semana del desarrollo, como habíamos indicado, va a continuar con el proceso de implantación del blastocisto, que va a implantarse de forma completa en la mucosa endometrial. Como consecuencia de esa implantación, de esa introducción por completo a nivel de la mucosa endometrial, el estroma endometrial va a mostrarse evidente, y al mismo tiempo va a mostrarse edematoso. Edematoso, ¿por qué? Porque van a confluir las arterias que irrigan a la mucosa endometrial, y a su vez las glándulas que están presentes a nivel de este segmento, lo cual hace que el estroma endometrial se torne edematoso. Hay que tomar en cuenta también que el trofoblasto va a ir introduciéndose cada vez más profundamente en el endometrio, y aquí ya vamos a también describir el desarrollo del disco germinativo bilaminar. A su vez, durante esta segunda semana del desarrollo van a desarrollarse las estructuras como son la cavidad amniótica, el saco vitelino, el pedículo de fijación y el corium. Y empezamos con la descripción y la serie de transformaciones que suceden a nivel de los días. En el 8º día del desarrollo, el blastocisto está parcialmente incluido en el estroma endometrial. Ya se encuentra formado el disco germinativo bilaminar, y dentro del disco germinativo bilaminar vamos a diferenciar 2 elementos que son descritos como las hojas: el hipoblasto y el epiblasto. El epiblasto va a estar conformado por células cúbicas pequeñas en relación al blastocele, y el epiblasto va a estar conformado por células cilíndricas grandes en relación a la cavidad amniótica. Lo que están ustedes observando, y lo estoy señalando con el puntero, va a ser el desarrollo de la futura cavidad amniótica. Y dentro de la cavidad amniótica, en el 8º día del desarrollo, se desarrolla las estructuras conocidas como el hipoblasto y el epiblasto. Al mismo tiempo, estas estructuras, como hemos observado, el epiblasto y el epiblasto conformando el disco germinativo bilaminar, va a conformar una membrana delgada llamada amnios. En el 9º día del desarrollo, fundamentalmente se caracteriza porque el blastocisto se ha introducido más profundamente en la mucosa endometrial, y a partir de ello empieza el desarrollo del trofoblasto, especialmente a nivel del polo embrionario, y empiezan a aparecer unas vacuolas grandes y que van a ir repisando la estructura a nivel del polo embrionario y al mismo tiempo a nivel del
disco germinativo bilaminar, el hipoblasto, se van a ir diferenciando cierto tipo de estructuras para conformar la membrana exocelómica. La membrana exocelómica tiene una característica de que va a tapizar por dentro al blastocele y sus bordes laterales van a continuar con el desarrollo del hipoblasto. El 10º día del desarrollo. El 10º día del desarrollo fundamentalmente también se caracteriza porque el blastocisto ya a nivel, miren, del 10º día del desarrollo se ha introducido por completo en la mucosa endometrial o también conocida como el estroma endometrial. Va a existir una ligera sobresaliente, por eso es que se dice que el blastocisto sobresale discretamente al interior del útero. A su vez, en el 10º día del desarrollo, el sincitio penetra más en el estroma y va a tomar ya contacto con los epitelios glandulares. Estos son las glándulas, epitelios glandulares. A nivel también va a tomar contacto también a nivel de los sinusoides maternos. Otra característica a nivel del 10º día del desarrollo, existe ya una diferenciación de un tejido laxo llamado el mesodermo extraembrionario. Sería el mesodermo extraembrionario. El mensaje: que a nivel del 10º día del desarrollo va a producirse la implantación de forma completa en la mucosa endometrial. 11º día del desarrollo, el día 11. En el día 11 va a suceder una serie de características donde van a aparecer unas cavidades en el mesodermo extraembrionario, y a partir de estas cavidades que van a existir a nivel del mesodermo extraembrionario, van a formar el celoma extraembrionario. El celoma extraembrionario es el encargado de rodear al saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica. A su vez, en este día 11, en el día 11º día del desarrollo, como consecuencia de esta formación del celoma extraembrionario, se van a dividir dos hojas, una hoja somatopleural y una hoja esplagnopleural. La hoja somatopleural es la que va a originar a dos estructuras, al citotrofoblasto y a la cavidad amniótica. ¿Ya? La cavidad amniótica, al citotrofoblasto y a la cavidad amniótica. Mientras que la hoja esplagnopleural va a encargarse de tapizar a todo el saco vitelino. Entonces, en el 11º día del desarrollo van a acontecer estos elementos y estas transformaciones. En el 12º día del desarrollo, en el día 12 del desarrollo, el disco germinativo bilaminar ya empieza con su crecimiento y crece de forma lenta en comparación con el trofoblasto, lo cual la literatura indica de que va a medir entre 0,1 a 0,2 milímetros de diámetro. En el 12º día, en el día 12, va a originarse un elemento muy importante, conocido como la reacción decidual. En la reacción decidual fundamentalmente se caracteriza porque va a existir el aumento del tamaño de las células endometriales, por el crecimiento de las mitocondrias y por el crecimiento también de sus vacuolas. Estas mitocondrias y vacuolas que tienen alto contenido de glucógeno y de lípidos. Como estamos observando en la figura, entonces existe este crecimiento tanto
a nivel de todas las estructuras a nivel del duodécimo día, en el día 12. Décimo tercer día del desarrollo. En el 13 día, o el 13º día del desarrollo, se caracteriza porque el trofoblasto ya empieza el crecimiento y la gran proliferación del sincitio. Y se advierten unos espacios, miren ustedes la aparición de unos espacios llenos de sangre materna. Y a estos espacios se los conoce como espacios lacunares. Al mismo tiempo, en este día 13, las células del trofoblasto van a empezar a penetrar a nivel del sincitio y van a formar unas columnas que posteriormente van a recibir el nombre de vellosidades primarias. Miren la formación de estas columnas formando las vellosidades primarias. Por lo tanto, por esta congruencia sanguínea, el hipoblasto va a tornarse, se va a ver más grueso y va a formarse una lámina, la lámina procordal. Al mismo tiempo, a nivel de los bordes, va a existir células que van a tapizar por completo la superficie interna de la membrana exocelómica y ya va a estar conformado o desarrollado por completo el saco vitelino secundario, que va a ser de forma más pequeña que el saco vitelino primario. Entonces, en el 13º día, el día 13, fundamentalmente se caracteriza porque existe ya la aparición de las vellosidades primarias. Estas vellosidades primarias que van a nacer como columnas celulares como consecuencia del desarrollo del trofoblasto. En el día 14 generalmente ya va a existir una solución de continuidad entre el endometrio y al mismo tiempo se describe de que a nivel del día 14 ya ha cesado la solución de continuidad. La solución de continuidad se caracteriza porque es la formación de ese espacio donde se va a introducir el blastocisto. En este 14º día o en el día 14 puede existir una hemorragia en el sitio de implantación. A ello lo conocemos como la hemorragia de implantación, que muchas veces en algunas mamás o en algunas mujeres puede ser confundida con la menstruación que la mamá estaría esperando. Pero esta hemorragia de implantación va a tener características únicas. Por ejemplo, va a durar fracción de horas o la cantidad va a ser muy poca en relación a la menstruación que la mujer estaba acostumbrada. Entonces tendremos que hacer la diferencia clara y exacta si se trata de una hemorragia de implantación o de una menstruación. Y es ahí donde ustedes preguntarán dentro del proceso de la anamnesis a sus pacientes de las características propias de esta hemorragia. Deben tomar este punto muy importante como es la hemorragia de implantación. Corresponde hablar ahora sobre la compatibilidad inmunológica entre el embrión y la madre. El endometrio no solo va a encargarse de rechazar al embrión y a sus membranas, sino va a colaborar activamente en el proceso de implantación. Y eso lo realiza gracias a que el trofoblasto va a tener características antigénicas. Las células trofoblásticas y endometriales que se interponen van a interponer cierto tipo de sustancias que van a enmascarar la antigenicidad de las primeras
Y la reacción inmunológica en este momento para el proceso de la implantación por completo en la segunda semana del desarrollo, esta respuesta inmunológica se halla disminuida debido a la acción de las hormonas placentarias. Entonces, en vez de que exista un rechazo, más bien el endometrio va a colaborar activamente en el proceso de implantación del blastocisto. También hay que abordar el aspecto de la nutrición durante la segunda semana del desarrollo. Y en la segunda semana del desarrollo fundamentalmente se caracteriza por la diferenciación del sincitio trofoblasto, el cual el blastocisto va a erosionar y va a dirigir hacia el endometrio, lo cual va a dar inicio a la nutrición histiotrófica. Y los nutrientes de la sangre extravagada, es decir, de la leche uterina y los productos citolíticos, son los que encargados de nutrir en esta etapa, en esta segunda semana del desarrollo, por difusión simple. Dentro de las patologías que hay que abordar son los abortos tempranos, y estos abortos tempranos que se van a presentar como consecuencia de los factores inmunológicos, del desequilibrio hormonal, de una inadecuada orientación del blastocisto. Entonces son estos los factores que van a contribuir principalmente para la manifestación de los abortos tempranos en esta segunda semana del desarrollo. También hablamos acerca de las implantaciones anómalas, y estas implantaciones anómalas se pueden dar muy frecuentemente a nivel del orificio cervical interno, lo cual va a dar origen a que la placenta va a impedir la salida del feto. A esta placenta se llama la placenta previa, lo cual puede ocasionar durante el desarrollo del embarazo hemorragias en los últimos meses del desarrollo. Asimismo, en esta segunda semana del desarrollo, como consecuencia de una implantación anómala, podemos hablar sobre los embarazos ectópicos, y estos embarazos ectópicos que se dan fundamentalmente por fuera del endometrio, y que los embarazos ectópicos pueden manifestarse a nivel de las trompas uterinas o en la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, frecuentemente, si se ha desarrollado una implantación anómala conocida como un embarazo ectópico, va a simular un dolor de apendicitis, ¿no? Entonces la signo-sintomatología más frecuente que se va a mostrar va a ser la manifestación con una apendicitis. Finalmente, hablar sobre la enfermedad trofoblástica gestacional, que se caracteriza principalmente por la proliferación excesiva y anormal del trofoblasto, lo cual ocasiona la muerte del embrión por la producción de grandes cantidades de una gonadotrofina coriónica. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional también va a estar asociada con patologías relacionadas al cáncer. En esta semana, en esta segunda semana del desarrollo, ha concluido el proceso de la implantación, y a partir de este proceso de la implantación, como hemos visto, va a ir a desarrollarse este esbozo embrionario. Este esbozo embrionario que va a ser fundamental dentro de las características propias de la descripción del embrión, y por eso es que esta segunda semana del desarrollo es una de las semanas que se caracteriza fundamentalmente porque concluye el proceso de la implantación. Ya en la próxima clase vamos a ver la tercera semana del desarrollo, y en la tercera semana del desarrollo ya damos inicio a la formación de las estructuras que van a dar origen
esbozo humano al nuevo ser. Esperando haber colmado su atención, me despido hasta una otra oportunidad.